queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali, nuevamente en esta ocasión para desarrollar el tema de la semana número 4, el cual consiste en revisar los conceptos sobre la fonología en la segunda parte. Por esa razón vamos a precisar cuáles son los fonemas suprasegmentales como el acento, el tono, la entonación, cuándo se cumple la función distintiva entre ellos, y también vamos a hablar de algunas peculiaridades acerca de la sílaba, porque es el objeto de estudio también de la fonología. ¿Ok? Bien, veamos a continuación. La fonología, como habíamos dicho, estudia tanto los fonemas segmentales, que venían a ser las vocales, ¿verdad? La vocal y las consonantes, ¿cierto? Esto lo estudiamos en la sesión anterior. Pero los fonemas suprasegmentales son aquellos que se definen porque van a aparecer de manera simultánea a los suprasegmentales, a las vocales y a las consonantes. Es decir, aparecen en una palabra, ¿verdad? Pueden aparecer en una frase o en una unidad mayor que nosotros le decimos oración. Entonces, acompañan a los segmentales. Se distinguen en tres tipos: el acento, el tono y la duración. Aunque, ojo, en la duración no es un rasgo suprasegmental en la lengua castellana, sino en otros idiomas. Bien, describamos entonces en primer lugar el acento. El acento nosotros lo entendemos como la intensidad, la mayor fuerza de voz que le ponemos a un segmento particular de la palabra. Por ejemplo, ¿no? La palabra camino, ¿no? Yo digo camino, camino tiene acento en la segunda sílaba, camino, ¿verdad? Dúplex tiene acento en la primera sílaba. Honestidad, la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Costumbre en la segunda. Sísmico en la primera sílaba. Borrador en la última sílaba, ¿verdad? Como te has dado cuenta, el acento no quiere decir necesariamente tilde, ¿no? Algunas palabras, por ejemplo, como dúplex, se debe tildar, o sísmico se debe tildar, pero en otros casos no es necesario porque ahí es simplemente recurrir al uso del acento ortográfico según las reglas generales de la lengua castellana. Entonces, el acento no es tilde, el acento es la manera como nosotros pronunciamos una palabra. En consecuencia, todas las palabras del castellano poseen acento, pero no todas poseen tilde. Ahora, el acento se puede distinguir en dos modalidades, ¿verdad? El acento prosódico, que es un acento fonético, articulatorio, y el acento ortográfico, que sí, efectivamente, es la denominación conocida como tilde. ¿Ok? Entonces, acento prosódico en la palabra prosperidad está en la última sílaba, prosperidad. En la siguiente palabra, por ejemplo, comida, vamos a observar aquí comida. En comida, el acento está en mi, comida. Humano, el acento prosódico está en la sílaba ma, en la segunda, porque es lo fonético. En cambio, el ortográfico, por ejemplo, la palabra fénix, fénix lleva la mayor fuerza de voz en la primera sílaba y tiene que tildarse porque es una palabra que termina en X. O sea, nosotros le decimos palabra grave, ¿no es cierto? Grave o llana. Muy bien, la palabra súbelo lleva el acento en la primera sílaba y es considerada por ello una palabra esdrújula, ¿correcto? Tú sabes que todas las palabras esdrújulas deben de llevar acento ortográfico, ahí está. Y camión
La mayor fuerza de voz está en la última sílaba, termina en N, es una palabra aguda y debe de tildarse. Entonces, acento prosódico es simplemente la intensidad, la sílaba tónica, la mayor fuerza de voz, pero el acento ortográfico o tilde solamente aparece en un pequeño grupo, ¿no? La función distintiva del acento se cumple solo en un pequeño grupo de palabras. Estas palabras deben de ser polisilábicas. ¿Qué son polisilábicas? Aquellas que contienen más de una sílaba. Pueden ser 2, 3, 4, puede variar, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una palabra y yo puedo pronunciarla de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, puedo pronunciar público y coloco tilde, publico sin tilde y publicó en tiempo pasado y le pongo tilde. ¿Ven? Aquí hacemos referencia a un sustantivo o podemos hacer referencia también a un verbo. Igual ocurre con la siguiente serie de palabras. Puedo pronunciar náufrago con tilde, esdrújula, naufrago, que es un verbo, es una palabra grave, y náufrago es una palabra aguda, debe llevar tilde en la O. El siguiente par, decimos sonrío con hiato, ¿verdad? Esta es la sílaba con mayor fuerza de voz, o también puedo pronunciar sonrió. Y le ponemos la mayor fuerza de voz ya no a la I, sino a la O. Nótalo, es sonrío, acento en la I, sonrió, acento en la O. Muy bien, ojo, estoy ya señalando acento. La tilde, la ortografía ya es algo adicional, es algo extra, ¿no? Que se le da a la palabra para poder cumplir con las normas ortográficas. En la siguiente serie tenemos dos formas de pronunciar estas palabras. Trabajo, ¿no? O también puedo pronunciar trabajó. El acento va a la última sílaba y es necesario la tilde de la aguda. Estudio, palabra grave, y estudió, palabra aguda, con tilde. Tráfico, ¿verdad? Es un sustantivo, palabra esdrújula con tilde. Trafico, del verbo traficar, es una palabra grave. Y traficó es una palabra aguda que requiere tilde. Oro viene del verbo o del sustantivo también, ¿no? El metal. Y oró en tiempo pasado y debe llevar tilde. Este, que es un demostrativo, y este es un verbo en tiempo pasado, el verbo estar. Entonces, como nos damos cuenta, todas estas palabras que hemos revisado son palabras que están cumpliendo la función distintiva porque se pueden pronunciar de diferente manera. Pero cuando tú, por ejemplo, comparas la palabra de y la palabra de, ¿verdad? Una sin tilde y la otra con tilde, es la tilde la que permite diferenciar los significados, más no la pronunciación, porque la pronunciación es la misma. Otro detalle, es un monosílabo. Entonces, igual, por ejemplo, la palabra quién, hay quien sin tilde y hay quien con tilde. O hay dónde sin tilde, dónde con tilde. Pero la pronunciación es la misma. Es la tilde nada más un recurso para diferenciar los significados, las categorías gramaticales. Pero aquí no. Aquí yo puedo pronunciar de diferente manera una misma palabra. Entonces, cuando nosotros observamos la función distintiva, si lo vemos a nivel de palabra y es posible cambiar la posición, la pronunciación, esta sería una clave correcta. Pero si tenemos un contexto o una oración, hay que siempre tener cuidado y en especial buscar aquella alternativa en la cual el sentido de la oración no se ve afectado. Es lo ideal. El siguiente fonema suprasegmental viene a ser el tono. El tono lo entendemos como el número de vibraciones que presenta un sonido, ¿no? Estos tonos, esta vibración, esta musicalidad, también se le llama así al conjunto de tonos, o también entendido como entonación,
Se puede clasificar en 3 tipos: tono descendente, tono ascendente y tono horizontal. Esto en especial porque al final de una frase o una oración el tono final baja. Ascendente porque el tono final sube. Y horizontal porque la inflexión final no hace ningún movimiento. Ahora, el tono final descendente en un grupo fónico aparece en determinados grupos de oraciones. En oraciones enunciativas que pueden ser una afirmación o una negación, ¿no? Por ejemplo, compró 2 pasajes aéreos. Cuando la inflexión baja, yo sé que afirmo. No consume carbohidratos. Es una negación, el tono baja. Traes poco dinero. También, ¿no? Luis viajó hace días. Estoy afirmando. Nunca llueve en esa ciudad. Estoy negando. Entonces, ¿se afirma algo o se niega algo? ¿Correcto? Entonces, esas oraciones enunciativas, las llamamos así, por su significado, por la intencionalidad del hablante, y el tono siempre tiene que caer. Ahora, también se reconoce en oraciones interrogativas, o sea, en preguntas. Preguntas directas. O sea, ves los signos de interrogación y también vas a notar un pronombre interrogativo. ¿Ok? Entonces, las oraciones comienzan de esta manera. ¿Cómo viven los indígenas? Aquí está la palabra. ¿Dónde se ubicó el director? Ahí está. ¿Con qué lo reparó? Ahí está la pregunta. ¿Para qué lo escribe? Ahí está la tilde. ¿Qué día firmará? Otra vez. ¿Te das cuenta? O sea, los pronombres interrogativos llevan tilde y están empezando la oración. Entonces, el tono no es lo que permite interpretar la pregunta, sino la palabra. Las oraciones exclamativas también pueden estar dentro de este grupo. Por ejemplo, qué suerte la tuya, cuán afortunado eres, qué fea situación, cómo se le ocurre, feliz día. Aquí no hay pronombre exclamativo, pero se entiende que es una oración exclamativa y el hablante no utiliza el tono para generar cambios de significado. Entonces, hay muchas oraciones, como te das cuenta, hay varias oraciones que pueden presentar este tono. El tono final ascendente, a diferencia del que acabo de citar, tiene que subir, por eso es ascendente, y aparece únicamente en oraciones interrogativas directas totales. ¿Por qué se le llama así? Porque espera como respuesta un sí o un no. ¿De acuerdo? Entonces, se escriben con signos, igual que las otras, pero la respuesta que espero es un sí o un no. Por otro lado, no debe de estar comenzando la pregunta con los pronombres que ya hemos mencionado en el grupo anterior, ¿verdad? Tiene que comenzar con otra palabra, puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, otra palabra. No hay tildes, no hay pronombres interrogativos. Ejemplo, compró 2 pasajes aéreos, no consume carbohidratos, traes poco dinero, Luis viajó hace días, nunca llueve en esa ciudad. Como te das cuenta, estas oraciones son las mismas que hemos presentado en el grupo de las enunciativas, pero el tono es distinto. La intencionalidad es que el receptor responda a la pregunta. Por lo tanto, entonces, las oraciones que pertenecen a este grupo pueden pasar a ser una afirmación, o esa afirmación que habíamos visto, ¿verdad? Por acá, las afirmaciones pueden pasar a una pregunta, o una pregunta puede pasar a una afirmación. Entonces, cuando podemos alternar estos conceptos solo con el tono, hablamos de función distintiva.
Por lo tanto, jóvenes, las oraciones pronominales nunca van a cumplir función distintiva. Las oraciones exclamativas tampoco. Solo aquellas que están mencionadas dentro de estos grupos. Veamos, por ejemplo, la siguiente oración. Carmen firmó el texto. Muy bien, si a mí me preguntan qué tipo de tono presenta esta oración, yo voy a contestar, es descendente. Ahora, ¿cumple función distintiva? Sí, porque esa afirmación, como la leemos, podría pasar a una pregunta y decirse, ¿Carmen firmó el texto? A ver, otro ejemplo. La oración llegaron a Lima. ¿Cómo la leemos? Llegaron a Lima, su tono es ascendente, pero podría pasar a ser una afirmación si le bajamos. Llegaron a Lima. Entonces, estas dos oraciones están cumpliendo la función distintiva porque el tono es el que lo permite entender así. Bien, por otro lado tenemos la sílaba. La sílaba es el objeto de estudio de la fonología. Nosotros reconocemos sílabas por su estructura, porque están conformadas por un núcleo que viene a ser la vocal. Esta vocal solamente puede ser una, puede haber dos cuando son diptongos o tres cuando son triptongos. Bien, también puede venir acompañada de una consonante. Las consonantes constituyen el margen silábico. Dependiendo de la posición de la consonante, si ella está antes del núcleo, se le llama margen silábico anterior y si está después se le dice margen silábico posterior. Bueno, esos márgenes solamente pueden ser una o dos consonantes antes y después. Por ejemplo, la palabra construir tiene dos sílabas. Construir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su tipología silábica? Tenemos consonante, la primera, núcleo, y tenemos el margen silábico NS, ¿verdad? El margen silábico posterior, dos consonantes. Consonante, consonante, o sea, sería consonante, vocal, consonante, consonante. La segunda sílaba sería consonante, consonante, vocal, vocal, consonante. En la siguiente palabra, desheredar, ¿cómo se silabea? De-se-re-dar. Muy bien. ¿Cómo se marca la estructura silábica de esta palabra? Consonante vocal, porque la H es muda, luego consonante vocal, y la última sería consonante, vocal, consonante. Cohibido, muy bien, sería silábicamente así, cohibido, ¿verdad? Sería consonante, vocal, vocal, porque la H es muda, luego tenemos consonante vocal y otra vez consonante vocal. Transportar, silabeamos transportar. Sería consonante, consonante, vocal, consonante, consonante. Y luego se va a repetir la forma consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. La palabra altanero sería así, altanero. Se silabea vocal consonante, consonante vocal, consonante vocal y también consonante vocal. Mantequilla, silabeamos mantequilla. Y aquí tenemos dígrafos, ¿correcto? Entonces sería la primera sílaba consonante, vocal, consonante. La segunda, consonante, vocal.
La otra también es consonante vocal, solo que es dígrafo. Y la otra es consonante vocal con dígrafo. Entonces, esta es la tipología silábica que nosotros podemos observar en este conjunto de palabras, todas guiándonos siempre de la pronunciación, porque recordemos que la sílaba es la unidad mínima de pronunciación. Ahora, no te olvides que para hablar de las sílabas nosotros podemos utilizar distintos criterios. Por un lado, el criterio del acento, por eso distinguimos una sílaba tónica y una átona. Podemos clasificar a una sílaba por la estructura, cómo termina. Si termina en una vocal se le llama abierta, si termina en una consonante cerrada. Y también, dependiendo de la expresión del lenguaje, podemos hablar de una sílaba fonológica o una sílaba ortográfica, que está referida a la escritura. Veamos los siguientes ejemplos. Una sílaba átona, por ejemplo, cuando no tiene acento, sucede en palabras como avispado, ¿no? ¿Cuántas sílabas tiene avispado? Tiene 4 sílabas, ¿verdad? La palabra avispado, la primera sílaba, ¿no es cierto?, es una sílaba átona. Es una sílaba átona. Avispado, a ver, la siguiente también es átona, pero la otra, avispa, esa tiene acento. Y do también es átona. Muy bien, otro ejemplo. La palabra temerosos. Temerosos tiene 4 sílabas, ¿verdad? Esta palabra, muy bien, tiene átona, sílaba átona, me también es átona, ro es sílaba tónica y sos es sílaba átona, ¿no? Entonces, sílaba tónica no quiere decir tilde, tónica quiere decir con acento. Que puedan coincidir tal vez en alguna ocasión con el uso de la tilde es natural. De hecho, toda palabra que lleve tilde va a constituir una sílaba tónica, ¿no? Como la palabra camión, ¿no? La palabra camión lleva tilde y esa sílaba es la que lleva el acento, ¿no? La mayor fuerza de voz y la tilde. Ahora, las vocales abiertas o libres, también llamadas, son aquellas que van a terminar siempre en una vocal. Y las sílabas cerradas o trabadas son aquellas que van a finalizar en una consonante o grupo consonántico, ¿no? Por ejemplo, la palabra caminar. Caminar. Muy bien, la primera sílaba está terminando en una vocal, la segunda también en vocal y la última en consonante. Entonces, las clasificamos como libre, libre y cerrada. Muy bien, la palabra, por ejemplo, ilustrados. Ilustrados, tiene 4 sílabas. Cuando las clasificamos decimos muy bien, la primera I es libre porque está constituida por su vocal, la otra es cerrada o trabada, la otra es libre y la última, como termina en S, es cerrada. Ahora, sílaba fonológica y sílaba ortográfica tiene que ver con la proyección. La fonológica es solamente pronunciada y la ortográfica es la visual. Por ejemplo, cuando observo la palabra polo, muy bien, la palabra polo ortográficamente es así y fonológicamente también. O sea, son iguales, coinciden, hay simetría. Pero a veces nosotros escribimos así, taxi, ¿verdad? 2 sílabas, consonante vocal y consonante vocal, ¿cierto? Pero fonológicamente, ¿qué pasa? Decimos tac, sí. Y fonológicamente tenemos consonante, vocal, consonante y la otra es una consonante vocal. Por lo tanto, son diferentes. Entonces, no confundir, una cosa es la pronunciación,
la segmentación a partir de la pronunciación y otra a partir de la escritura. Bien, cuando queremos silabear una palabra, tomando en cuenta lo ortográfico, nos vamos a guiar de la pronunciación y además vamos a usar las variables de las vocales abiertas. ¿Recuerdan cuáles eran las abiertas? Las vocales abiertas eran la A, la E y la O. Y las vocales cerradas eran la I y la U. Jugando con ellas, combinándolas y ordenándolas de distinta manera, ubicando el acento de distinta manera, vamos a hablar de 3 grupos importantes: los diptongos, los triptongos y los hiatos. El diptongo quiere decir que se van a pronunciar juntas 2 vocales, formando un grupo homosilábico, ¿verdad? Y tenemos 3 formas de diptongos. La combinación de una vocal abierta con una vocal cerrada, donde el acento radica en la vocal abierta. También al revés, una cerrada con una abierta. Y vocales cerradas, pero deben de ser diferentes. Por ejemplo, la palabra aceitar, presenta diptongo, ¿no? En la segunda sílaba. La palabra oigo tiene diptongo, ¿verdad? En la primera sílaba. La palabra harapiento, suena más la E, diptongo. La palabra coincidencia también tiene diptongo, pero ojo, presenta 2 diptongos, en la primera sílaba y en la segunda sílaba. ¿Por qué? Porque las que más suenan son las vocales abiertas O y A. Muy bien, la palabra euforia, presenta también 2 diptongos, ¿correcto? Muy bien, la palabra maullidos, presenta 3 sílabas y la primera sílaba es la que tiene el diptongo, ¿verdad? Juicio, tiene también 2 sílabas y las 2 constituyen un diptongo. Bueno, como estás viendo, en todos estos ejemplos hemos notado la combinación de vocales abiertas con vocales cerradas, ¿no es cierto? Pueden haber en una palabra solo un diptongo o puede haber 2 diptongos o tal vez un poco más. En el caso de las vocales cerradas, fíjate que sean distintas, o sea, que se combine la I con la U o la U con la I, ¿no? Por ejemplo, en la palabra Piura, ¿no? Piura, acá hay un diptongo. La palabra fluido, también hay diptongo, ¿verdad? La palabra ruido, también hay diptongo, ¿no? Fluir, hay un diptongo. Ley, hay diptongo, solamente que se escribe con la Y, ¿verdad? La palabra virrey es una palabra polisilábica, tiene 2 sílabas y la última es la que está presentando justamente la secuencia vocálica. Entonces, como te has dado cuenta, hay diptongos con Y y hay diptongos con I. Los triptongos significan la secuencia de 3 vocales seguidas, pero la mayor fuerza de voz tiene que estar en una abierta ubicada en el medio de esta secuencia. Las demás no poseen acento, pero se pronuncian juntas. Por ejemplo, en la palabra abreviéis, ¿no? Abreviéis. La A es una sílaba, bre es otra sílaba. La palabra actuáis. Actuáis. ¿Te das cuenta? La abierta está en el medio y lleva acento.
pero no quiere decir tilde, no te confundas. Criéis. Criéis, suena más la E, ¿verdad? Entonces, esto también es un triptongo. Huaico, huaico, triptongo en la primera sílaba. Efectuéis, ¿verdad? Efectuéis es un diptongo. Hiato se le dice a aquellas palabras que van a separar sus vocales para constituir distintas sílabas. Y tenemos dos tipos de hiato. El hiato simple, que ocurre de dos formas, entre vocales abiertas, iguales o distintas, por ejemplo, puede ser cuando veo una palabra A con A, o vocales diferentes, ¿no? Una A con una O. Y las cerradas tienen que ser iguales, o sea, cuando vea la I con la I, voy a tener que separar, o la U con la U. El hiato acentual sucede cuando tenemos vocales de distinta clasificación, cerrada, abierta, abierta, cerrada, pero la vocal cerrada tiene que llevar la mayor fuerza de voz y la tilde. Por ejemplo, la palabra abstraído. Abstraído, porque suena más la I. País. País suena más la I. Púa suena más la U. Flúor. Flúor suena más la U. Grúa suena más la U. Seúl suena más la U. Maíz suena más la I. Si pronunciamos cacao, cacao, son vocales abiertas, hay que separarlas. Si tenemos la palabra turbohélice, vemos ahí la O y la E. Hay que separarlas. La H tiene que irse con la siguiente vocal. Ahogaría. Ahogaría tiene dos modalidades de hiato. Como acá tenemos abiertas, la A y la O se separan, ¿verdad? La H se va con la segunda vocal. Ga es una sílaba. La I suena más que la vocal abierta. Ese es otro hiato, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hiatos tiene la palabra ahogaría? Tiene dos hiatos, uno simple y uno acentual. Por lo tanto, si queremos silabear correctamente una palabra, debemos de considerar los siguientes aspectos. Respetar los grupos consonánticos. O sea, si tenemos una palabra que tenga GR, tenga NS, tenga PL, entre otras cosas. Secuencias vocálicas. Si tenemos los diptongos, los triptongos, ¿verdad? Unirlos porque forman parte de una sílaba. Y también si tenemos hiatos. Recuerda que los hiatos hay que segmentarlos, ¿no? La H. La H depende de la H. La H puede estar en medio de una sílaba, ¿no es cierto? Puede estar entre vocales, formar una sílaba, o puede estar empezando una sílaba, seguir de una vocal. Hay que simplemente adaptarla a su contexto. En el caso de la X, igual la X cuando está en posición intervocálica, la X tiene que unirse a una segunda vocal. Y no considerar en el silabeo los prefijos. Por lo tanto, si tenemos que silabear la palabra semiautomática, aquí tenemos semiautomática, porque no se consideran los prefijos. Si observamos la palabra limpia uñas, limpia uñas, lo que está sonando más es la U, y la U es un hiato acentual, por eso se separa de la A, ya no hay triptongo, no es limpiau,
es limpia uñas. Si la palabra es turbohélice, estamos notando que hay dos vocales abiertas, hay que separarlas. Entonces, se separan y se acentúan por las reglas generales. Si la palabra es bioinformática, sería bioinformática, ¿verdad? Porque aquí tenemos un triptongo. No voy a separar y decir bioinformática, porque si hacemos esa separación, si hacemos esto, bioinformática, estaremos admitiendo de que aquí hay un hiato acentual y la I tendría que llevar tilde. Sabemos que eso no es posible. La palabra menospreciáis sería silabiada así, menospreciáis. Y se genera un triptongo. Si la palabra es suboficial, es subo, la B se va con la O. En cambio, si es subterráneo, ¿verdad? Entonces, ahí hay simplemente una coincidencia entre el prefijo y la sílaba. Es que sucede que nosotros no podemos formar una sílaba de esta naturaleza, ¿verdad? Por eso hay simplemente una coincidencia. Bien, estimados alumnos, pasemos ahora a revisar algunas preguntas relacionadas con este tema. Pregunta 1. El acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba de la palabra. Marque la alternativa donde se presenta la función distintiva del acento. Entonces, escojamos las alternativas que tienen pares, ¿no es cierto? A ver, dicen que trabajan en un medio de comunicación. La palabra medio es una palabra que puede pronunciarse de dos maneras. Medio, con acento en la primera sílaba, y también puede pronunciarse medio. Puede moverse el acento. Ojo que en este contexto, cambiar la posición del acento podría generar una confusión en el significado, ¿verdad? Pero es posible en la palabra, a nivel de palabra. En la número 2 dice, Benjamín ocupó el cuarto lugar en el torneo del golf. La palabra ocupó puede pronunciarse también ocupo, ocupo, y también ocupó. Entonces, es posible la función distintiva por el acento porque se puede pronunciar de otra manera. En cambio, torneo no se puede pronunciar torneó. En la número 3 dice, ahora es posible predecir los cambios. Ninguna palabra de esta alternativa puede mover el acento. En la número 4, la lengua refleja la visión que se tiene del mundo. Tampoco puede cambiarse ninguna palabra en su pronunciación. Todas tienen acento fijo. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra B, 1 y 2. En la pregunta número 2, dicen, los enunciados saldrán de aquella situación, el clima influye en la ecología del mundo, ¿usted estaría de acuerdo con los trabajos de previsión? Los fonemas suprasegmentales que se presentan respectivamente son. A ver, la primera palabra, la primera oración, saldrán de aquella situación, el tono es ascendente, ¿verdad? Y podría pasar a ser descendente. Solo hay tono, porque ninguna de las palabras que lo constituyen puede pronunciarse de otra manera. El clima fluye en la ecología del mundo. A ver, esta oración tiene tono descendente, pero también podría pasar a ser una pregunta. O sea, tono cumple. Ahora, el acento. Yo no puedo pronunciar clima, influye, ecología y mundo. El acento es fijo en cada palabra. Entonces, solo también tenemos acento.
¿Usted estaría de acuerdo con los trabajos de previsión? Aquí el tono final es ascendente, pero también podría hacerse como una afirmación. ¿Usted estaría de acuerdo con los trabajos de previsión? El acento a nivel de palabra no puede ser posible en ninguna de ellas. Yo no puedo decir estaría, acuerdó, trabajó, previsión. El acento es fijo. Entonces, como todas solamente pueden pasar de preguntas, afirmaciones o al revés, la clave correcta sería la letra E. En la pregunta número 3 dice, el acento y el tono son fonemas suprasegmentales que cumplen función distintiva a nivel de la palabra y de la oración respectivamente. De acuerdo con ello, elija la alternativa donde se presentan tales fonemas. En la letra A dice, el multilingüismo estudia las funciones de las lenguas en la sociedad. Bien, esta oración es una afirmación y su tono es descendente. ¿Puede pasar una pregunta? Sí. ¿El multilingüismo estudia las funciones de las lenguas en la sociedad? Ahora, acento. Miremos palabra por palabra. Multilingüismo no puede pronunciarse de otra manera. Estudia tampoco puede pronunciarse de otra manera. Funciones tampoco, lenguas tampoco y sociedad tampoco. Entonces, acento no hay. Letra B. El concepto de la extinción de la lengua se superpone al del desplazamiento. Es una afirmación y el tono es descendente. ¿Puede pasar una pregunta? Sí. Veamos el acento. ¿Puedo pronunciar concepto? No. Extinción tampoco. Lengua tampoco, superponer tampoco y desplazamiento no lo puedo pronunciar de otra manera. Así que pasamos a la C. Esa disciplina se ocupa de estudiar los sistemas lingüísticos en contacto. El tono es descendente. ¿Puede pasar a pregunta? Sí, ¿verdad? Puede cambiarse esta oración a ser una interrogativa. Las palabras disciplina no existe, ocupar tampoco, estudiar tampoco, sistemas tampoco existe, lingüísticos tampoco existe, contacto y contactó, sí se puede, aunque la oración se ve afectada, pero sí se puede. Así que por esta palabra tenemos acento distintivo. D. El desplazamiento lingüístico considera mensajes en situaciones concretas. El tono también es descendente y esta afirmación puede pasar a ser una pregunta, pero el acento en ninguna de las palabras puede ser posible porque no podemos moverlo. No hay otra manera de que estas palabras sean pronunciadas. Y la E dice, no sé cómo podré viajar en un bote cuya vela pocas veces se despliega. Esta oración es una oración interrogativa. ¿Ok? Es una oración interrogativa porque aquí está la pregunta. Lo encierro entre paréntesis. ¿Cómo podré viajar en un bote cuya vela pocas veces se despliega? Y esta pregunta es una pregunta indirecta. Ya siendo pregunta, su tono es descendente y por nada podría pasar a esta pregunta, esta oración interrogativa, a ser una afirmación. Es conceptualmente una pregunta. Su tono no puede cambiar. Pero ojo, el acento está presente en la palabra bote, porque puedo decir bote o boté. Entonces solo hay fonema acento, no hay entonación. La clave entonces correcta estaría en la letra C. Las inflexiones tonales finales, tonemas, más evidentes del español son ascendente, descendente y horizontal. Según ello, las oraciones ¿por qué te gustaría ser sanmarquino? ¿Ya has organizado tu horario de estudio? Y ustedes serán profesionales destacados. Presentan sucesivamente inflexión tonal final. Revisemos estas oraciones, jóvenes. La primera ha comenzado con el pronombre interrogativo ¿por qué?
Ya sabes que cuando una oración empieza con tilde, empieza con un pronombre interrogativo, su tono es descendente, ¿cierto? La otra, ¿ya has organizado tu horario de estudio? Esa es una pregunta y sé que su tono tiene que ser ascendente para entender la pregunta. Y ustedes serán destacados, profesionales destacados, el tono es descendente porque es una afirmación. Por lo tanto, en la pregunta número 4, la clave sería la letra D. Pregunta número 5. En el texto, el programa de estudios generales tiende a consolidar en los estudiantes una base conceptual sólida y procedimientos metodológicos claros. No deja de lado el criterio de responsabilidad social y el tipo humanístico del proceso de aprendizaje en el país. Se observa que aparecen 3 fonemas suprasegmentales acento y solo uno como tono. ¿Hay 3 palabras que puedan mover el acento? Programar, estudios, generales, tiende, consolidar o consolidar. Base, puede ser, ¿sí? Sólida no existe, claros tampoco, deja tampoco, criterio tampoco, tipo tampoco. No hay 3 fonemas acento, entonces la letra A es falsa. B, una de las 2 oraciones concluye con un tono final ascendente. Ascendente solamente es posible cuando hay preguntas, ¿correcto? A ver, jóvenes, leamos la primera oración. ¿Es una pregunta? No, porque no están los signos, ni directa ni indirecta. La otra tampoco, la segunda oración tampoco es una pregunta. Entonces, esto es falso. C. Aparece un acento con función de fonema y otro como marca de hiato. A ver, hay una palabra que sí tiene fonema acento, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado ahí, la palabra base. Pero hiato y otro como marca de hiato. Veamos, ¿hay alguna palabra que presente hiato? Sí, la palabra país. Por lo tanto, esta afirmación es válida. La letra D, las oraciones presentan en secuencia tono ascendente y descendente. Ascendente no, porque ya dijimos, no hay preguntas, solo hay descendente, ¿verdad? Falso. Y la E dice, hay más fonemas suprasegmentales, acento. Ya hemos visto que solamente hay un acento en la palabra base. ¿Ok? Entonces, ese enunciado es falso. Por lo tanto, la clave correcta es la letra C. Las sílabas de la lengua española pueden ser libres o abiertas, átonas o tónicas. Considere la mencionada clasificación y relacione las sílabas subrayadas con su correspondiente clasificación. Luego marque la alternativa correcta. La primera dice arcas. Esas arcas termina en consonante, por lo tanto sería una átona trabada. Regresó sería una tónica libre. Ayer la miré sería una átona libre. Por lo tanto, mi clave correcta sería la letra D. Pregunta número 7. El diptongo es la secuencia de 2 vocales diferentes que se pronuncian con una sola sílaba. El hiato es la secuencia de 2 vocales que se pronuncian en sílabas distintas. De acuerdo con ello, cuantifique los diptongos y hiatos del siguiente texto. Veamos. Cuando se idea una escritura para una lengua específica, aquella se acomoda más o menos perfectamente a esta. La lengua no se ve esencialmente afectada por la escritura. Aquí la palabra cuando tiene diptongo, lengua tiene diptongo. Otra vez lengua se repite.
esencialmente, ahí hay otro diptongo y no hay otra más, ¿verdad? Ahora veamos otras secuencias. Idea es hiato simple. Entonces, tendríamos 4 diptongos y un hiato simple. La clave correcta sería la letra E. Pregunta número 8. Las secuencias o encuentros de vocales pueden constituir diptongos, triptongos y hiatos. ¿En cuál de las alternativas se indica la correcta secuencia de vocales incluidas en el enunciado? En su pueblo, Andahuaylas, Paolo se sentía más seguro. Veamos, en la palabra pueblo tenemos un diptongo. En Huaylas, Andahuay, tenemos un triptongo. Paolo es un hiato simple. Sentía es un hiato acentual. Entonces, según el orden y la correspondencia con las alternativas, la clave sería la letra D. Diptongo en pueblo, triptongo en Andahuaylas, hiato simple en Paolo, hiato acentual en la palabra sentía. La clave es la letra D. Pregunta número 9. El correcto silabeo ortográfico de una palabra está controlado por las reglas ortográficas prescritas por la Real Academia de la Lengua Española. Marque la opción donde todas las palabras presentan correcto silabeo ortográfico. Muy bien, la letra A dice, debemos acostumbrarnos, y aquí notamos un error, debe separarse estas dos sílabas. Al ahorro, la palabra ahorro también debe separarse la A y la O. Pronto rendirán el examen, la E y la X deben separarse. En la C, ahora Julio ya no exporta alcohol, correcto. Tu éxito, la E y la X se separan. Fue muy comentado, debe separarse estas dos sílabas. Y en la E dice, tu acción recibe reacción, la E y la A constituyen hiato simple. Inmediata, media tiene que separarse. Por lo tanto, la clave es la letra C. Pregunta número 10. Relacione la columna de grupos vocálicos con la de su clasificación correspondiente. 1. Su carro es semiautomático. Miau, miau, es un triptongo, ¿verdad? Temía, temía es un hiato acentual. Púa es un hiato acentual. Muy bien, entonces, 2 con A. Ahijado es diptongo. Recibió es diptongo. Diptongos. Por lo tanto, la clave correcta, jóvenes, está en la letra E. Pregunta 11. En la lengua española existen palabras donde se presentan 2 o más consonantes consecutivas. Considere esa característica y elija la escritura correcta de cada palabra. A. Abstraer. Y aquí notamos un error. La palabra debe ser abstraer. ¿Verdad? Muy bien, entonces vamos a considerar que la escritura correcta está en la segunda. En la letra B tenemos constreñir. Muy bien, la primera sílaba, cons, ¿verdad? Debe ser así, ns, es la secuencia correcta. Letra C dice obstrucción, obstrucción. La secuencia es OBS. La segunda. En la letra D, menstruación o menstruación. Y la sílaba es mens. La primera. Y en la letra E dice trastorno, trastorno. Y la secuencia correcta es tras. La segunda. En la pregunta 12 tenemos, ¿cuál es la opción en la que se ha empleado la secuencia vocálica correcta? En la letra A dice geranio y debería de ser geranio. En la letra B dice ungüento y está correcta, solo que le falta la diéresis, porque si no sería unguento.
La diéresis es lo que permite entender que hay un diptongo. En la letra C dice sebáceo y debería ser sebáceo, con E. Y en la letra D dice rosáceo y esa escritura es adecuada. En la letra E dice alineada y debería de ser alineada, con E. Por lo tanto, la clave correcta sería D. Bien, queridos alumnos, espero que la clase del día de hoy la aprovechen, que repasen y siempre hagan sus consultas. No se olviden de darle like. Hasta la próxima.